vamos a pasar a preguntarles un poco por la razón más o menos por la que yo he dado con ellos y la razón por la cual yo creo que estamos un poco aquí, que es el podcast. Decidme, ¿qué os animó a llevar a cabo el podcast sobre filosofía? Pues inicia de una manera bastante orgánica. Nosotros llegamos a la facultad justo el año en el que terminamos la pandemia, entonces tenemos que volver a poner en marcha todas las actividades de organización estudiantil que se habían parado por la pandemia. Sergio y yo habíamos hecho en primero un programita con la Oficina Verde, que no se puede escuchar en ningún lado porque se ha perdido en el éter, pero hicimos un programa, él habló de sus indios, como siempre, y estuvo bien, ¿no? Hablamos sobre el Día de los Bosques. Y sabíamos que estaba Radio Usal, conocíamos las posibilidades que teníamos y nos apeteció llevar a cabo un proyecto como este. Al final hicimos una primera temporada en la que era más que nada una actividad de la delegación abierta a todos los estudiantes del grado para que fuesen a la radio a contar lo que quisieran. Entonces tampoco hay una dinámica de programa ni una línea editorial en la primera temporada, es gente que se sentaba a hablar, es un formato muy de podcast. Y luego ya este año pues hemos ampliado equipos, se han sumado voces nuevas y maravillosas y hemos trabajado por tener una línea editorial más propia y por hacer un programa de radio que tenga una identidad, que tenga unos códigos, que tenga un sonido particular. Y pues nada, nos animó un poquito la necesidad de hacer algo por las tardes, yo creo, y de creernos importantes, ¿no? Al final, en lugar de sentarnos a tomar un café, nos sentamos con musiquitas y con un micrófono delante. Y tan importantes. Y tan importantes. ¿Y qué te animó a ti a unirte más tarde a...? Pues que no sé decir que no, entonces pues Andrés me preguntó que si quería participar y pues claro que sí, ¿no? A ver, me parecía muy interesante y muy divertido también. No sé, al final, al principio al empezar cuesta un poco quitarse la vergüenza, pero después ya yendo tantas veces a grabar con la misma gente, bueno, con la diferencia de los invitados y demás, pero con gente con la que empiezas a tener confianza y a llevarte muy bien, pues es básicamente como una conversación que podrías tener en una comida o en una cena, pero guionizada, un poco más encauzada para que no se divague demasiado y haciéndolo atractivo para los oyentes que pueda haber, ¿no? Y entonces realmente es algo interesante, pero también muy divertido. Sí, bueno, sobre la incorporación de Irene al podcast, yo he contado en el último programa una versión alternativa sobre cómo se unió a ella. Estoy luchando por el relato, pero sí que es cierto que al final la veíamos en clase, ya ves que es una tipa divertida, que tiene una voz muy radiofónica, teníamos que traerla a la radio, o sea, era un fichaje necesario. ¿Fichaje permanente o no? Sí. Bueno, y ahora un punto más o menos importante. ¿Cómo creéis que ha influido el programa de podcast en vuestras vidas? Pues yo creo que a mí me ha venido muy bien para tener la filosofía en mi vida de una forma diferente a como está en la carrera o simplemente leyendo los libros para la carrera. O sea, todo gira mucho en torno a lo académico y esto es una manera de llevárselo a otro terreno, o sea, a la vida personal o a temas más cercanos y también irse un poco de lo que es propiamente la filosofía y salir a otros temas que están relacionados pero no son directamente las reflexiones filosóficas como tal. Entonces yo creo que está muy bien para verlo todo desde otra perspectiva. Ese es un punto muy importante. Una de las cosas que nosotros hemos querido hacer con el programa desde el principio es huir de la academia. Es complicado, la academia es un monstruo que siempre se mete ahí y al final cuando invitas a académicos al programa pues corres el riesgo de quedarte dentro de ella, pero siempre intentamos salir un poquito de ahí. Al final queremos darle esa vuelta de tuerca. Yo sí haría un matiz, yo quiero pensar que este año lo que hacemos es un programa de radio, no un podcast, ¿no? La radio al final es un medio que tiene unos códigos, que tiene una manera de contar las cosas, es un formato, ¿no? Al final un podcast, pensad en La Pija y la Kinky, pensad en Jordi Wild, es gente teniendo una charla de bar, sin más, ¿no? Y nosotros sí que intentamos meter esos códigos de la radio, ese lenguaje de la radio en el programa, porque es un medio que a mí por lo menos me encanta.
Y es complicado porque muchas veces intentamos hacer radio con gente que no escucha radio, que son las personas jóvenes, y cuesta lograr esos códigos. Pero lo que influye en nuestras vidas es eso, es intentar tener esa sensación de utilidad con lo que estudiamos, que muchas veces es cierto que la filosofía tiene una parte muy abstracta, muy abstrusa, que cuesta llevártela a tu vida y no dejarlo de la academia, y darle un sentido y que nos sirva también para nuestro tiempo de ocio, que es de lo que iba a la Olimpiada este año, por ejemplo, ¿no? Para meterse en esos espacios en los que la filosofía a veces tiene complicado llegar. Bueno, pues intentaremos que con vuestro podcast y esta entrevista llegar a más gente joven, ¿no? Estaría más. Con esto. Ojalá. Juventud, venid a nosotros. ¿Por qué vosotros decidisteis estudiar filosofía y qué consejo le daríais a la gente para que termine escogiendo pues esta carrera? ¿Quién empieza? Yo mismamente, ¿no? Yo estudié filosofía por casualidad, la verdad, porque simplemente me gustó la asignatura en el instituto, pero no era consciente de que quería estudiar la carrera hasta que empecé a buscar cosas en las que matricularme y viendo los planes de otras carreras que me podían interesar, como historia del arte o filología hispánica, cualquier cosa un poco más de humanidades y demás. Cuando veía que había una asignatura de filosofía dentro de esas carreras decía, mira, qué bien, qué interesante, vale, pues esto me gusta. Entonces dije, vale, pues ¿por qué no estudio filosofía y punto, no? Y luego me ha gustado muchísimo y estoy muy contenta con mi decisión, la verdad. Pero, claro, eso no es una manera en la que otra gente se va a animar a estudiarlo, ¿no? Entonces, yo diría que es una carrera que está muy bien también para la gente que tiene muchos intereses muy variados y no sabe muy bien cómo decantarse por un camino en el que te vas a especializar y te vas a olvidar de muchos otros aspectos del conocimiento y de lo que puedes aprender, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha gustado aprender de temas bastante variados. Yo hice ciencias en bachillerato, pero luego me encantaban las asignaturas de humanidades. Entonces la filosofía es que te da la opción de no cerrarte en ninguna de esas áreas. Está muy bien para gente que tiene inquietudes variadas y no quiere dejar de pensar sobre ninguno de esos temas, aunque dentro de la filosofía luego también te vas a especializar en una cosa, pero yo creo que es muy interesante por eso. Bueno, me acordaba que tú también habías hecho bachillerato de ciencias. Yo también vengo de un bachillerato de ciencias, así que hay esperanza, estéis donde estéis. Yo desde hace mucho tiempo tenía claro que quería ser profesor, ¿no? Me llamaba mucho la atención la docencia. No me apetecía tanto una carrera como magisterio, como pedagogía, porque me llamaban la atención niveles más superiores, y lo que hice fue irme hacia las asignaturas que más me gustaban y que más pie me daban a llegar a la docencia. Me quedé en su día a 2 décimas de entrar en matemáticas, que era la otra opción que barajaba, aunque es cierto que ya cuando fui a entrar en la carrera ya tenía bastante claro que quería hacer filosofía. De hecho, para que mi padre se quedara tranquilo, puse matemáticas en la solicitud a la universidad, pero la puse de segunda, por debajo de filosofía, que bueno, pues era un chistecito mío. Y yo, perdón, intervengo rápidamente. Yo también hice lo mismo con mi madre poniendo biomedicina después de filosofía. Entonces, bueno. Sí, pues básicamente. Y eso, la filosofía, al final, en un momento dado, pensé que era la que más pie me daba a eso. En contra de lo que piensa mucha gente, la única salida de la filosofía no es solo la docencia, y últimamente me planteo muchas más cosas además de la docencia, pero es eso. En su día yo dije, quiero tirar por aquí, y fui. Tiene una contrapartida entrar en una carrera como filosofía sin estar súper a tope con la filosofía, que es que tienes igual un porcentaje importante de la carrera de cosas que no tienen nada que ver con aquello en lo que tú te quieres especializar, con aquello en lo que tú quieres leer. Nos pasa a todos un poco, porque al final la filosofía abarca campos muy, muy diversos y que no siempre es fácil conectar. Pero bueno, más allá de esos pequeños desencantos con el grado y con la generalidad de la filosofía, al final es una carrera que te da pie a mucho, y nos lo decía David en nuestro primer programa esta temporada. La filosofía te jode la vida. Una vez lees, una vez estudias filosofía, no puedes mirar las cosas de la misma manera, te conviertes en un poquito pesado, hablas de otra manera, entiendes la vida de otra manera, y de una manera que muchas veces es muy difícil conciliar con lo que debe ser, o con lo que está bien visto, o con lo que se espera que sea.
Entonces, pues bueno, la filosofía te cambia radicalmente. También te decía a ti, Víctor, en el Facultad Tour, cuando presentabas tú aquella mesa, que después de estudiar filosofía no entendías las cosas de la misma manera, te convertías un poquito más pesado. Es un poco eso. ¿Creéis que ha sido un error no estudiar biomedicina o matemáticas? Me pongo a llorar ahora. No, para nada, vamos. O sea, yo estoy muy contenta con esa decisión. A ver, yo sé que podría haber estado contenta en muchas otras carreras también, pero precisamente por eso es que siento que así estoy dando rienda suelta a mi curiosidad, ¿no? De alguna manera. Y también, pues bueno, creo que puedo vivir un poco más tranquila que si estuviera estudiando biomedicina, en lo que es matarme a estudiar y a ir al laboratorio y esas cosas. No sé muy bien cómo se lo montan, pero es un punto importante. Sí, la verdad que sí. Es cierto que la exigencia de la universidad en humanidades a veces te permite disfrutar más de la universidad. Yo no me arrepiento de no estudiar matemáticas. Siempre he dicho que afortunadamente acabé entrando en filosofía y no en matemáticas, pero me encantan también. También eché la solicitud para física, también me apetecía. Me gustan cuando ahora los de Madrid, que se creen que tienen la selectividad más difícil de España, se quejan por un examen de matemáticas, pues yo a veces cojo y hago esos ejercicios y me entretengo y me creo mejor que ellos por llevar 2 años sin abrir un libro de matemáticas y saber resolverlo. Yo qué sé, esas cosas a mí me siguen divirtiendo, pero no, la filosofía está guay, te permite hacer cualquier cosa. O sea, la filosofía siempre es filosofía de algo, siempre puedes especializarte en la tontería que quieras. En la Olimpiada llevamos a un experto en filosofía de los videojuegos, que ya ves tú a qué viene. Hay filosofía de todo y hago memoria y pienso en los trabajos que voy haciendo para la carrera y hay temas que son más académicos, la filosofía de no sé qué autor o autora. Bien, pero tienes otros temas que en ninguna otra carrera podrías abarcar tantas cosas tan distintas y aprender de tantas cosas tan distintas. Siempre está el y si, ¿no? Y si hubiese estudiado, pero oye, aquí estás y de Hombre, momento claro. yo que vea nos va mal. No. A ver, y además es que nunca sabes cuál habría sido tu situación si Sí. eliges otra cosa. O sea, la decisión buena o mala no voy a decir que no existe. Bueno, sí, no existe. En plan, sino que tú tomas la decisión y después Te atienes haces a lo las posible consecuencias. porque esa sea la buena decisión, sea la que hayas tomado. Y como última pregunta, un poco por lo que todos hemos venido aquí, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar la filosofía en nuestra vida? ¿Y de qué nos sirve? ¿Quién empieza? Lo que decía un poco antes, filosofía es todo, hay filosofía de todo lo que queramos. Hay ramas que es más fácil aplicar, que de hecho se llaman filosofía práctica, las relacionadas con la ética, con la política, con la filosofía de la moral en un sentido muy amplio, y eso es muy fácil aplicarlo a nuestra vida para vivir mejor, para tomar decisiones, para saber cómo relacionarnos entre nosotros, cuestiones relacionadas con la justicia, etcétera, etcétera. Eso es muy fácil aplicarlo. Muchas veces es cierto que los filósofos, las filósofas morales son menos prácticos de lo que dicen ser, pero pero eso ya nos metemos otro día con ellos. Y todo sirve. Se le puede buscar aplicación a un montón de cosas dentro de la filosofía, dentro de la lógica. Dentro de la lógica te puede servir para analizar la argumentación o cuestiones en este sentido, también relacionadas con la ética del discurso, por ejemplo, con cómo nos comunicamos. Es cierto que, pues bueno, claro, luego te vas a encontrar cosas más abstrusas que a lo mejor no tienen una aplicación práctica. La filosofía no sirve para encender bombillas. No físicamente, sí metafóricamente, claro. Pero bueno, yo qué sé, también tenemos la estética, que es una parte muy importante del ser humano, en nuestra relación con las artes y cómo que hacemos eso, que de eso habla Irene mucho mejor que yo. Sí, tampoco hace falta que mientas diciendo que la estética te parece súper importante ni nada. No. ¿Cómo aplicarla? Al final todo tiene aplicación en la vida, todo te cambia y todo
Y a todo se le puede buscar una aplicación, sea a nivel personal, a nivel interno, o sea a nivel colectivo. Se organizan las cosas distintas, se viven las cosas distintas, se entienden las cosas distintas, entonces eso ya cambia. No es mejor ni peor, es otra manera de hacerlo. A lo mejor más sofisticada a veces y a lo mejor más engorrosa o más absurda en otras tantas. Sí, y luego también una cosa bonita de la filosofía es que no tenga una utilidad muy clara, yo creo. O sea, por supuesto que las tiene. Yo soy muy partidaria de esto, la verdad. O sea, no solo de la filosofía, sino de las humanidades en general, que pues últimamente, porque se piensa que todo tiene que ser productivo y todo tiene que tener prácticamente un precio, a este tipo de cosas no se le da importancia, ¿no? El reflexionar simplemente por reflexionar, por entender mejor cómo somos, cómo es el mundo que nos rodea, en la medida de lo posible, porque, bueno, no, hay muchas cosas que no sabemos, ¿no? Pero precisamente por eso, pues, o sea, forma parte, yo creo, de la naturaleza humana, el intentar tener nuevo conocimiento, aunque no tenga por qué ser útil ese conocimiento. Pero luego lo que es ya en la vida personal, pues por supuesto la filosofía te aporta muchas cosas y te aporta una capacidad de pensarlo todo de forma distinta. Todo lo que quieras pensar una vez que estás metido en esa forma de ver las cosas, yo creo. Y bueno, esperamos que os haya gustado el vídeo, que os animéis a estudiar filosofía y que esta charla que hemos mantenido aquí no sea partícipe de una de las clases aburridas de filosofía que dabais en clase. Hay que admitir que eran muy aburridas. Pues Hay que te tocara. Depende. Yo recuerdo a mi querido Nilo con absoluto amor. O sea, era una persona muy particular, muy carismática, que venía con su corbata y su sombrero. Y algo me he quedado de eso. Un saludito desde aquí. Sí, a Nilo, lo quiero un montón. Yo no necesito que estudiéis filosofía ni nada por el estilo. Con que leáis de vez en cuando, sea filosofía, sea cualquier cosa, ya me quedo tranquilo. Pero sobre todo, con que escuchéis la penúltima palabra. Y como última pregunta, un poco, yo creo a lo que todo... Pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado, que os animéis a estudiar filosofía, aunque sea en clase. Esperamos que no haya sido partícipe esta charla. No estoy de acuerdo.